La biblioteca es ilimitada y periódica. Si un eterno viajero la atravesara en cualquier dirección, comprobaría al cabo de los siglos que los mismos volúmenes se repiten en el mismo desorden, que repetido sería un orden, el orden. Mi soledad se alegra con esa elegante esperanza. Jorge Luis Borges. Bienvenidos al capítulo número 17 de Palabras Cruzadas. El tema es depósito legal y la situación actual. Los invitamos a que se unan a nuestras redes sociales a través de Facebook y YouTube y Podomatic. De acuerdo con el decreto, hay dos instituciones que tienen bajo su cargo la disposición de albergar el depósito legal: la Biblioteca Nacional y la Biblioteca Nacional y la Biblioteca del Congreso de la Unión. No obstante, solo la Biblioteca de Cámara de Diputados tiene esta actividad y se deja de lado a la Cámara de Senadores. En términos generales, no existe una normatividad de las bibliotecas hacia las editoriales o autores que reconozcan este acto, en comparación con la Biblioteca Nacional Española. Por ejemplo, cada libro que se recibe por medio de este decreto, en España reciben un número de serie o un número de inventario. En México no se da un número de inventario y se recibe después de que el libro ha sido publicado en el Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria. Por el caso contrario, en la Biblioteca de la Cámara de Diputados, que tiene dos bibliotecas, la primera está en el Palacio Legislativo y se especializa en temas relacionados con la legislación nacional o parlamentaria. Y la general, ubicada en el centro de la Ciudad de México, que está más orientada a un público en general. Pienso que uno de los propósitos de este decreto es formar una memoria con capital cultural, una capital de la información, así como una identidad y testimonio del patrimonio cultural, no solo documental. Sin embargo, parece que no todos los formatos llegan a estas bibliotecas. Los nuevos formatos y el crecimiento exponencial de la información es inconmensurable para esta labor. Se enfrentan a retos en cómo guardar los archivos digitales, cómo compartir estos archivos sin transgredir la propiedad intelectual, en especial los derechos de autor, cómo preservar los archivos digitales e impresos, qué acciones están tomando estas instituciones para la preservación digital e impresa, cuáles son los controles que tienen para resguardar toda la producción editorial mexicana que reciben y cómo recuperan toda esta producción editorial. Asimismo, no todas las editoriales saben de este decreto. No solamente las editoriales están obligadas a cumplir con enviar 2 ejemplares. También hay que enviar un ejemplar de micropelículas, diapositivas, discos, disquetes, audio y video de cassettes y otros materiales audiovisuales. Me parece también que el decreto tiene que actualizarse en cuanto a los formatos que actualmente se están utilizando, porque también ya hay muchos ebooks que no sabemos cómo se estén compartiendo en estas bibliotecas y a su vez cómo las bibliotecas están resguardando este tipo de información. Además bueno, en México, en el caso de México, como bien mencionas, que solamente tenemos dos bibliotecas, un primer momento es pensar en el espacio físico disponible para el almacenamiento. Si bien señalas que no todos los autores saben del decreto, no las editoriales no todas respetan lo que está dicho en la ley, también tendremos que pensar de manera operativa si lo llegaran a cumplir, ¿dónde podemos guardar todo eso? Porque si bien un libro digital o un ebook no tiene un espacio físico el material, el problema es que necesitamos servidores que garanticen el acceso a ese ebook. Primero, que lo podamos guardar, que podamos asociar metadatos a la catalogación o algún otro tipo de metadato que le indique al posible lector más información acerca de ese libro o ese libro digital. Y aparte, todo eso va a tener que estar resguardado en un servidor. No creo, sinceramente, que las bibliotecas, aunque sea la nacional, tengan la infraestructura necesaria para poder estar dando mantenimiento a un servidor. No sé tú como que, qué piensas al respecto. Como un trabajo súper extenuante en el cual no tenemos todos los desarrollos tecnológicos para poder dar esa preservación
a la información y además, como tú lo mencionas, qué metadatos se van a estar asignando y cómo los autores van a tener que enviar esa información. O sea, creo que también es una parte de normalizar la recepción de la información digital. Entregar también libros, folletos, periódicos, mapas, partituras musicales, carteles y otros materiales impresos de contenido cultural, científico y técnico. O sea, es como tener una colección súper enorme en la que también se deja o se podría dejar de lado el desarrollo de colecciones. Creo que ninguna biblioteca podría resguardar todo ese tipo de material, ni impreso ni digital, porque pues no alcanzarían ni las personas, ni el apoyo tecnológico que hasta ahorita hemos tenido. Es como esta parte que decía Paulo Tle, de tener todo el catálogo universal. Lo que quisiera comentar en relación al depósito legal, creo que lo que estamos observando es que existe, si bien existe iniciativas en la ley, eh, lo cierto es preguntarse qué tan práctico es esto para poderlo realizar en la realidad, ¿no? Llevarlo a cabo, vamos. Y con relación a ello, es pertinente preguntarse qué tan beneficioso sería dejar de centralizar esta serie de tareas tan importantes como el depósito legal, es decir, ¿por qué no pensamos en que si bien la Biblioteca Nacional o la la Cámara de Diputados pueda llevar a cabo estas tareas, ¿por qué no sería pertinente imaginarnos el delegar estas tareas a bibliotecas más especializadas? Es decir, si sabemos que quizás, no sé, en el caso de las partituras, ¿por qué no llevar a cabo este depósito legal en, llámese, Biblioteca de las Artes del CNA, del Centro Nacional de las Artes? ¿Por qué no el depósito legal de partituras en la Biblioteca de la Facultad de Música? ¿O por qué no, no sé, en el Conservatorio Nacional de Música, ¿no? Es decir, puesto que son entidades académicas y ya que también este recurso de información es mucho más viable en su consulta para un público más especializado, ¿no sería más pertinente, obviamente, dotar a estas entidades de presupuesto, personal, recursos tecnológicos, claro, para poder llevar a cabo estas tareas, pero hacia este sector que claramente está más especializado, con miras, precisamente, de una consulta mucho más eficiente, porque puede ser que existan las voluntades, pero ¿qué tan viable es a la hora de la práctica que todo eso que se invierte en tecnología, en recursos humanos, sea redituable hacia la sociedad y sobre todo hacia un sector propiamente, pues, un sector especializado? También podríamos pensar en por qué no llevar a cabo el depósito legal en zonas o en regiones que se consideran dentro del país como donde vemos culturas musicales. Entonces, quizás deberíamos preguntarnos hacia dónde llevar, sí, el depósito legal, también por la tipología, ¿no? Del documento que se está generando, con miras a ganar, ganar. En relación con lo que dice Namibia sobre por qué no le damos el depósito legal a otras instituciones especializadas, esto se debe a la naturaleza del depósito legal. El depósito legal el depósito legal surge de los derechos humanos. Sabemos que hay derechos humanos fundamentales como el derecho a la vida, el derecho a la educación. En un primer momento los derechos humanos fueron de primera generación, que era lo básico para las personas para poder vivir. Después viene la segunda generación de derechos humanos, ya un poco más de corte social. Eh, por ejemplo, el derecho al acceso al agua, el derecho
a la vivienda, el derecho al trabajo digno y remunerado, sin explotación laboral, y el derecho que nos importa aquí en este caso es un derecho de tercera generación, los derechos culturales. Los derechos culturales, entre los que está el derecho a la protección, al patrimonio cultural, a los bienes materiales, inmateriales de la humanidad, que se llaman también derecho de los pueblos. ¿Por qué no le entregamos el depósito legal? ¿Por qué no le entregamos el depósito legal a las instituciones de educación superior? Porque no es la labor de las instituciones de educación superior. En México sucede algo muy extraño. La Biblioteca Nacional, la Biblioteca Nacional está en comodato a la Universidad Nacional Autónoma de México. Eso no tendría que ser así. La Biblioteca Nacional tendría que estar a cargo de la Secretaría de Cultura de México. No existía en esos tiempos. Primero existió la Biblioteca Nacional, lleva fácil más de 200 años existiendo, pero no tenía la Biblioteca Nacional iba existiendo como podía, iba sobreviviendo porque era una necesidad del país. Se la entregan a la universidad, pero al entregársela le quitan muchas facultades, le quitan mucha presencia, está siempre oculta debajo de la universidad. Por eso es que no pueden ellos exigir que se cumpla el derecho, el depósito legal. La Biblioteca Nacional no puede exigir que se cumpla el depósito legal porque está debajo y está escondida en la universidad. En el caso el otro caso, el caso de la Biblioteca de la Cámara de Diputados, ellos lo pueden realizar porque es el poder legislativo de la federación. No se trata, ellos sí tienen esa vocación y tienen esa misión de reglamentar a toda la federación en cuanto a la generación de leyes. Y la biblioteca de la Cámara de Diputados tiene esa facultad porque pertenece al poder federal, al poder legislativo de la federación. No lo podremos entregar a las instituciones de educación superior o a las instituciones de investigación porque ellos no tienen esa misión. Ellos tienen la misión de generar investigación de vanguardia, de generar investigación de frontera en la disciplina en la que están encargados, y para eso deben de tener materiales y debemos de desarrollar colecciones para estas bibliotecas especializadas, pero el depósito legal no es una forma de desarrollo de colecciones. Creo que aquí sí hay que tener bien claro que existen tipos de desarrollo existen, ¿cómo decirlo? El desarrollo de colecciones se lleva a través de rutinas, ya sea la adquisición de materiales, ya sea el intercambio, el canje de publicaciones. El depósito legal no es una forma de desarrollo de colecciones. El depósito legal es un derecho cultural y es un derecho humano, es un derecho de los pueblos. El pueblo de México tiene el derecho de que su producción histórica quede para las futuras generaciones. Es un derecho humano. Por eso no lo puede hacer la universidad y no lo puede hacer ninguna institución. Lo tiene que hacer la federación. Es por eso que el depósito legal no lo pueden hacer ellos. Si las bibliotecas de instituciones especializadas necesitan desarrollar colecciones, tendrían que hacerlo como lo establece la teoría dogmática de la bibliotecología, que es a través de la adquisición, del canje, de ese tipo de mecanismos que nosotros ya sabemos hacer. Pero el depósito legal no es una forma de desarrollar colecciones para instituciones públicas porque es un derecho cultural del pueblo de México y además de toda la región latinoamericana. Lo que me llama la atención de el documento del depósito legal en México es, por ejemplo, en su artículo 3 y artículo 7. En el artículo 3 dice en el inciso A, se refiere a los materiales impresos de contenido cultural, científico y técnico. Como que también aquí es muy tematices, ¿no? ¿Por qué no mejor toda la producción? Porque qué es cultura, qué es ciencia y qué es técnica, ¿no? Te van a evaluar el contenido, te van a decir, no, porque no se refiere a lo cultural. No, esto no es científico. No, porque no incluye procesos técnicos. O sea, como que a qué se refiere, ¿no? Si nos referimos a lo que es hecho en México, creo que es más concreto en ese sentido de cómo lo están especificando.
impresos de contenido cultural. Es que el 90% de lo que nos rodea es cultura. Y en su artículo 7º menciona, las bibliotecas podrán convenir con los editores y productores de los procedimientos técnicos y administrativos para hacer efectivo el cumplimiento del presente decreto. Se entiende la manera en cómo se entregan los contenidos y los impresos. Me refiero a su metadata, me refiero a su descripción, me refiero también al tipo de impreso que estás entregando. Es decir, ¿es una versión común o es una versión de lujo? Y la otra es, ¿tienen los derechos digitales de ese contenido o nada más tienen los derechos del impreso por parte del autor? Porque si nada más tienes los derechos en su versión impresa y te están solicitando un contenido digital, y es pregunta, ¿necesitarías entonces la cesión de derechos para su preservación o para su entrega digital? Y otra pregunta, ¿esto facilitaría la piratería de los contenidos? A mí me gustaría responder, no necesitas, cuando entregas en la dinámica del depósito legal, cuando tú entregas el material a las autoridades que la ley establece que deben de recibirlo, no estás fomentando la piratería, porque no solamente en lo digital que te lo descarguen y tú hagas copias ilegales, sino también en lo impreso. Puedes pedir el libro y sacar copias y hay personas que tienen la idea que eso es piratería. No estás fomentando la piratería. El depósito legal no está fomentando la piratería. El depósito legal está garantizando la protección del patrimonio documental de México. Así que nosotros entendemos que los documentos no solamente son impresos, también los documentos son digitales. Lo que pasa es que el decreto, como bien decía Elizabeth, no está actualizado, contempla lo digital en una sola palabra, en un solo renglón, en todo el decreto, que tampoco es muy extenso y es muy ambiguo. No necesitas la cesión de derechos de una publicación, ni impresa ni digital, porque las autoridades no tienen la intención de lucrar con los derechos patrimoniales de las obras. Únicamente buscan preservar el material para las futuras generaciones. Si fuera el caso que quisieran hacer una edición o una obra a partir de obras que están ahí, pues sí, porque la obra que vayan a editar sí tiene intenciones de ser difundida. La distribución es una de las facultades patrimoniales que establece el derecho de autor en México, pero no tiene nada que ver con el depósito legal. El depósito legal es únicamente para que quede resguardada la memoria documental de México. No es necesario que les pidamos a los productores, a las editoriales, la cesión de esas facultades patrimoniales, porque ni el Poder Legislativo de México ni la Biblioteca Nacional de México tiene la intención de lucrar con eso, con el material. Y es también por ello que tratan de convencerlos para que entreguen los materiales en depósito legal, 2 ejemplares nada más, pero no fomenta la piratería. Es una de las justificaciones que usan bastante las editoriales para evadir el depósito legal. Tristemente es porque en México no hay cultura de los derechos humanos. Es muy fácil atropellar cualquier derecho humano, ya sea de primera generación, de segunda generación, de tercera generación o de cuarta generación, y no hay ninguna autoridad que tenga esa sensibilidad para defender esos derechos humanos. El depósito legal es un derecho cultural del pueblo de México. Si la editorial no lo entiende, no podemos hacer nada, no hay una forma de convencerlos, porque ellos lo ven justamente por la cuestión de ¿por qué te lo voy a dar si para mí es una venta menos? Mejor cómpramelo. No, es que es un compromiso de esas empresas, si tienen conciencia social, para dar el material por el resguardo de la memoria documental del país. Sí, y también es, por ejemplo, que en el decreto sí menciona sanciones. Por ejemplo, en el artículo 11 dice, en los casos en los que los editores y productores no entreguen los materiales en los términos del artículo 4 del presente decreto,
la biblioteca afectada lo comunicará a la autoridad superior de la cual dependa, para el efecto que la misma solicite a los responsables el cumplimiento de su obligación, dentro del plazo de los 30 días naturales siguientes a la recepción de la petición. En caso de que dicho término no se cumpla con la referida obligación, las propias autoridades lo comunicarán a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a efecto de que esta dependencia haga efectivas las sanciones que corresponderán conforme a las disposiciones legales aplicables. También en el artículo 12 dice que el monto de las multas hechas efectivas conforme al presente decreto será transferido a sus accesorios legales. Será transferido con sus accesorios legales por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, directamente a la biblioteca afectada por la omisión, con el fin de que ésta los destine a la adquisición de materiales bibliográficos y documentales que enriquezcan su acervo. Entonces, si hay una multa por no cumplir, si yo no cumplo este decreto como editorial, entonces, creo que no se está haciendo, no se está llevando a cabo esta parte del decreto, porque también van a venir como otro tipo de, pues, de temas a platicar sobre quién va a manejar directamente este dinero, a dónde se va a ir, qué tipo de obras se van a poder comprar. Y creo que en esta parte del tipo de obras que se pudiesen comprar con el dinero que se recabe, sí vendría esta parte del desarrollo de colecciones. Entonces, creo que es un tema muy amplio esta parte del decreto del depósito legal, no solo en términos de recuperación del patrimonio cultural documental. Sí, también hay que recordar que, como bien dice Elizabeth, es un decreto, como bien señala Hugo, desde 2014 y desde 2015 el decreto se ha tratado de revisar, pero se mantiene todavía detenido por otros intereses comerciales. Es un decreto, no es una ley federal reglamentaria que haya generado algún tipo de organismo público con la capacidad de dar seguimiento a esas sanciones, como sí lo hacen las otro tipo de leyes reglamentarias en México. Es un decreto que que afortunadamente incluye todos estos aspectos, pero lo incluye de manera muy breve, en un solo renglón, en algún artículo. Es muy breve el decreto en sí, la redacción es muy breve y no nos da para poder llegar más allá. El mecanismo que establece, que nos explica, el mecanismo que explicó Elizabeth, en el que se relaciona a la Secretaría de Hacienda y al Poder Legislativo o bien a la Biblioteca Nacional para llevar la queja de que no están entregando el material, son como demasiados pasos burocráticos que en sí el único problema es entorpecer a la biblioteca depositaria que está exigiendo que cumplan ese derecho. Por eso mismo es que sería necesario que el decreto pudiera llegar a avanzar o evolucionar a ser una ley reglamentaria cuyas sanciones estuvieran un poco mejor establecidas, con mecanismos para exigir el cumplimiento del derecho cultural del depósito legal mucho más eficaz, no con tantos pasos, no con la intermediación de tantas autoridades, sino que fuera mucho más directo, como sí sucede, por ejemplo, con la Ley Federal de Derecho de Autor. Hay un Instituto Nacional de Derecho de Autor que le da seguimiento y al que le encontraron manera para que pudiera funcionar. En cambio, el derecho del depósito legal no se está cumpliendo porque es demasiado ambiguo y porque es muy difícil hacer cumplir las sanciones. Sí, y creo que aparte de que es muy difícil, o sea, también creo que la producción editorial en México es muy, muy grande. O sea, tenemos como estas casas editoriales enormes y extranjeras como Penguin Random House, que tienen muchos sellos editoriales y también y que ya evidentemente saben de este decreto y lo cumplen, pero también tenemos de editoriales pequeñas, editoriales independientes, que muchas veces no saben, no es que no quieran cumplir con el decreto, sino no saben que tienen que cumplir con ese decreto porque existe el decreto. Creo que también es otra parte importante que se tiene que hacer sobre la difusión de todo el contenido y de su cumplimiento, más allá de las sanciones que
menciona el decreto es el cumplimiento para la salvaguarda del patrimonio mexicano cultural.